Entonces vamos a ver el análisis de la varianza, que consiste ya en trabajar con más de dos poblaciones. Cuando trabajamos con más de dos poblaciones, a lo que hacemos referencia es que analizamos una variable, una única variable, y esa variable es considerada en subpoblaciones. Yo digo subpoblaciones porque generalmente una población se la divide en varias categorías de acuerdo a un criterio de clasificación, y esas categorías son las subpoblaciones. Entonces observamos esa misma variable en todas las subpoblaciones. ¿Cuál es la idea del análisis de la varianza? Que esa variable no presenta cambio significativo entre las poblaciones intervinientes. La idea entonces es que trasladamos a aquello que veíamos con dos poblaciones, ver que los promedios no se modifiquen, que sean iguales, o que las varianzas sean iguales, o que las proporciones sean iguales. Eso lo trasladamos a más de dos poblaciones. Pero lo que analizamos es una variable cuantitativa numérica, de modo tal que el elemento de análisis es la media y la varianza. Lo que tenemos que ver entonces es que hay un factor. El factor es el criterio de clasificación, sería lo que estamos practicando sobre la variable para diferenciarla en las subpoblaciones. Si el factor tiene efecto significativo, los promedios en las subpoblaciones van a ser efectivamente diferentes, van a tener algunas marcadas diferencias con el resto. Y si observamos que el factor no tiene efecto significativo, vamos a tener que todas las poblaciones se comportan de la misma forma, con lo cual los promedios de la variable en cada una de las subpoblaciones van a ser los mismos. Entonces sería una especie de comparación de medias, pero el método se basa en la varianza. Por eso se llama un análisis de la varianza a un factor de control. En realidad se basa en la varianza y no en la media, precisamente. Estamos observando si los promedios tienen efecto del factor que se investiga y existe o presentan diferencias significativas o muestran algunas diferencias. O bien, de lo contrario, vamos a decir que no existe ninguna media diferente. La idea sustancial es que todo esto lo hacemos comparando varianzas. ¿Por qué? Porque se basa en dos fuentes de variación. Una que es el factor y otra que es el error. Esa es la base sustancial de esto. Y esas dos fuentes de variación dan origen a dos tipos de varianzas. Una varianza del factor que se investiga, que es la variabilidad entre los grupos, y una varianza del error o residuo, que es la variabilidad dentro de los grupos. En esa comparación de dos varianzas surge una prueba de cociente de varianzas. Y por eso es que se aplica la prueba F de Fisher de cociente de varianzas para analizar si las varianzas entre los grupos son significativamente mayor que la varianza dentro de los grupos, y se transforma en una prueba lateral derecha de cociente de varianzas. ¿Por qué decimos que si bien analizamos medias, llegamos a comparar varianzas? Porque las medias van a diferir entre los grupos si hay un comportamiento distinto entre los grupos. Si el comportamiento distinto entre los grupos muestra una variabilidad significativa entre las medias de los grupos y la media general, entonces decimos que la variabilidad entre es importante y esa variabilidad se debe al efecto del factor que se investiga. En consecuencia, entonces, la variabilidad entre es significativamente mayor que la variabilidad dentro de los grupos. En esa situación rechazaríamos la hipótesis nula y vamos a establecer que existe alguna media distinta que el resto de las medias. Ese es el trasfondo del análisis de la varianza. Eso es lo que dice acá. El problema general que vamos a estudiar es el siguiente: disponemos de n elementos que se diferencian en un factor. Por ejemplo, alumnos de distintas clases. El factor es la clase. Coches de distintas marcas, el factor es la marca. Componentes producidos por distintas máquinas, el factor es la máquina. En cada elemento observamos una característica continua, o sea, observamos una variable que es cuantitativa continua,
que varía aleatoriamente de un individuo a otro. Entonces, continua o una variable cuantitativa discreta tratada como continua por la magnitud de los valores, por la cantidad de observaciones. En definitiva, entonces, por ejemplo, las notas de estadística de los alumnos, el consumo de gasolina, el tiempo de vida de los componentes. A esas características se le llama variable de respuesta. O sea, la variable es única y es cuantitativa. Nuestro objetivo será conocer si existe o no relación entre la variable de respuesta y el factor. Entonces, ¿habrá diferencia en las notas de los distintos grupos? ¿Tendrán coches similares las distintas marcas del mismo consumo de gasolina? ¿Tendrán los componentes fabricados por las distintas máquinas la misma duración? O sea, estamos comparando los grupos de acuerdo al factor, y si el factor tiene efecto significativo, va a haber un comportamiento distinto en alguno de los grupos. Entonces tenemos K poblaciones normalmente distribuidas en cuanto al error experimental. Cada población tiene una media, obviamente. Cada una de las poblaciones tiene una media llamada mu sub j. La media general para todas las K poblaciones es la suma de las medias dividido las K poblaciones, o sea, un promedio. La media general es la media promedio de todas las medias. La varianza sigma cuadrada de cada población será constante. Esto es muy importante, que la varianza sea constante, porque dentro de cada población no puede haber variabilidad diferente. Se prueba la hipótesis nula, en la que suponemos que las medias poblacionales son iguales entre sí y por ende iguales a la media general. Entonces, la hipótesis nula dice que las medias son iguales a la media general, no hay ninguna diferencia significativa en ninguna de las medias, existe por lo menos una media distinta, allí estamos en la alternativa. Con que haya una diferente, esa categoría del factor tiene efectos significativos sobre la respuesta. Entonces, al decir esto, estamos diciendo que la diferencia entre la media de esa subpoblación J y la media general es el alfa J. El alfa J es el efecto del factor que se investiga, el efecto del tratamiento, como le llamamos. Si nosotros tenemos que hay una media que es distinta de las demás, el alfa J va a asumir un valor distinto de 0. Si todas las medias son iguales a la única media, vamos a tener un alfa J que es 0. Si la diferencia entre mu y mu J es alfa J, se denominan efecto del tratamiento. Otra forma de plantear las hipótesis establecidas son que los alfa J son todos 0 o que existe algún alfa J distinto de 0, que hay efectos del tratamiento. Bueno, aquí tenemos entonces el planteo de la situación. Tenemos una muestra, 2, 3, C muestras, porque subdividimos a la población en C subpoblaciones. Y para cada una de ellas vamos a tener los valores de la variable x sub 1, 1, x sub 1, 2, etcétera, etcétera. Acá están corridos los valores de la variable. O sea, la muestra 1, la muestra 2, la muestra K. Si las observaciones son las x sub ij o y sub ij, como les quieran llamar, es lo mismo, es una variable de respuesta, una variable cuantitativa, en la que y representa la fila y j representa la columna, y oscilan alrededor de cada media. Como todas, o sea, esta columna tiene valores de una variable, esta columna tiene los valores de una variable que van a tener su media y su varianza. Esta columna tiene los valores de una variable que van a tener su media y su varianza. Entonces, cada una de las columnas está representando una muestra de cada una de las subpoblaciones. Y van a tener su propia media. Entonces, la idea es que cada observación se compone de la media más el residuo. El residuo del error es la distancia que hay entre la observación y la media, como hacemos cuando medimos la variabilidad. La variabilidad comienza midiéndose como la distancia entre la observación y la media. Cuando nosotros consideramos que el efecto del tratamiento es mu j menos mu, alfa j, lo incorporamos a mu j como mu más alfa j. Cuando vamos al modelo general, decimos que cada observación se compone de la media general, la cual, si hay diferencia con otra media, va a tener un efecto del alfa j y un efecto del e sub ij. Entonces, la diferencia entre cada observación y la media general va a estar determinada por la diferencia entre la media de cada grupo y la media general, que es el alfa j, más la diferencia entre cada observación y la media del grupo a que pertenece esa observación, que es el error. Entonces, esto es la variabilidad entre los grupos y esto es la variabilidad dentro de los grupos. Allí, al medir las variabilidades, elevar esas, a incorporar la suma de los desvíos, elevarlos al cuadrado, vamos a tener las varianzas.
Entonces, en base a esas descomposición de dos variabilidades o dos fuentes de variación, luego planteamos una prueba F de Fisher de cociente de varianzas. Ese es el trasfondo del análisis de la varianza. Sí. ¿Puede ser que en el libro alfa esté como T sub J, en vez de alfa sub J? Sí, puede ser. Bien. Ahora lo vamos a ver, la simbología que tiene el libro. Bien. Ya lo vemos. En breve lo vemos. Los supuestos, este modelo que hemos presentado, que se compone de dos efectos de tratamiento para definir la distancia de la variable a la media, o que la variable se compone de la media más el efecto de tratamiento más el error aleatorio, ese modelo requiere de una serie de supuestos, y aparecen los supuestos del modelo: que el error aleatorio sea una variable independiente, que tenga distribución normal, 0 sigma cuadrado, que la esperanza matemática del error aleatorio sea 0, que la varianza del error aleatorio sea constante. Entonces, distribución normal para los términos de error. ¿Qué es el error? El error es la distancia entre los x sub ij menos la media de cada grupo. Eso es el error. Ese error tiene que tener distribución normal, tiene que tener esperanza 0 y tiene que tener varianza homogénea. Las varianzas de cada uno de los grupos debe ser constante. Entonces, acá viene el tema de la descomposición de la variabilidad. Si hemos dicho que x sub ij menos mu es igual a alfa j más e sub ij, significa que tengo una variabilidad total compuesta por una variabilidad entre los grupos, que es el alfa j, más la variabilidad dentro de los grupos, que es el e sub ij. Entonces, si la variabilidad total se compone de esos elementos y nosotros incorporamos el sumatorio y elevamos al cuadrado a ambos miembros de la igualdad, trabajando algebraicamente en todo ese desarrollo, llegamos a que tenemos la suma de cuadrados total, que es la suma de cuadrados que mide la distancia entre cada observación y la media general, y esto lo llevamos a la muestra, por eso tomamos la simbología de las observaciones en la muestra, y eso se compone de la suma de cuadrados entre los grupos más la suma de cuadrados dentro de los grupos. La suma de cuadrados entre los grupos está ponderada por el tamaño del grupo, x media j menos x media general elevado al cuadrado, más la suma dentro de los grupos, que es la sumatoria en y de la sumatoria en j de los x sub ij menos la media de cada grupo elevado al cuadrado. Entonces, la suma de cuadrados total se compone de una suma de cuadrados entre más una suma de cuadrados dentro, después de todo este desarrollo algebraico. Y los grados de libertad que tenemos son, para la suma de cuadrados total, como estamos en la muestra, y hay una media general que reemplaza a la mu, vamos a tener n-1 grado de libertad. Aquí tenemos 3 medias generales, la de cada grupo, o las K medias generales de cada grupo, menos la media general, que es 1, entonces tenemos K menos 1. Y acá tenemos N menos K, porque acá tenemos K medias generales que son reemplazadas por las medias muestrales de cada uno de los grupos, N menos K. Entonces, en estos grados de libertad, si yo hago la suma de cuadrados dividido los grados de libertad, obtengo los cuadrados medios, que son las varianzas. Entonces tendría la varianza total, la varianza entre los grupos, cuando la divida por K menos 1, y la varianza dentro de los grupos. Bueno, esta es la tabla de análisis de la varianza. Aquí aparece la suma de cuadrados entre los grupos y los grados de libertad, cuyo cociente dan los cuadrados medios, que es la varianza entre los grupos, cuadrado medio entre. Y la suma de cuadrados dentro, que sería la suma de cuadrados entre cada valor de la variable y la media de cada grupo, dividida por los grados de libertad, me da la suma de los cuadrados medios dentro, que es la varianza del error, la varianza dentro de cada grupo. La suma de cuadrados total, que es el numerador de la varianza de la variable en estudio, en este caso la x sub ij, dividido en n-1, que va a dar la varianza de la variable x en la muestra.
Entonces, si nosotros tomamos los cuadrados medios entre divididos los cuadrados medios dentro, planteamos un cociente de varianza, que es un estadístico F, cuyos grados de libertad del numerador y del denominador hacen los grados de libertad de la F en cuestión, y con ese valor observado del estadístico F y el valor crítico que obtengamos de acuerdo al alfa, planteamos una prueba lateral derecha. ¿Por qué lateral derecha? Porque en definitiva estamos tratando de demostrar que los cuadrados medios entre son significativamente mayores que el cuadrado medio dentro. O sea que la varianza entre los grupos es mayor que la varianza dentro de los grupos, lo que conduciría a rechazar la hipótesis nula de que los grupos son iguales cuyas medias van a ser iguales. Entonces, cuando nosotros rechazamos la hipótesis nula, estamos diciendo que hay efecto del tratamiento, estamos diciendo que existe alguna media distinta y que hay efectos del tratamiento que se investiga. Entonces, para rechazar tenemos que lograr que el numerador sea significativamente mayor que el denominador. Fijamos el alfa, planteamos una prueba lateral derecha, tomamos el F observado, lo comparamos con el F crítico y tomamos la decisión. Si el F observado cae en la región de rechazo, rechazo la hipótesis nula y concluyo que los cuadrados medios entre, la varianza entre los grupos, es significativamente mayor que la variabilidad dentro de los grupos. Ese es el análisis de la varianza. No es nada más que esto. Implica tomar subpoblaciones, muestras de cada una de las subpoblaciones, y para cada muestra vamos a sacar su media y su varianza, y luego vamos a establecer la tabla de análisis de la varianza, donde tenemos la variabilidad entre los grupos, la variabilidad dentro de los grupos, los grados de libertad. Fijémonos en este ejemplo. En un grupo de escuelas se ha estudiado el rendimiento de profesores del área de matemáticas que fueron invitados a realizar un curso de perfeccionamiento en el que se realizó una asignación aleatoria de los docentes a 3 grupos de materiales de análisis diferentes. Esto de la asignación aleatoria es muy importante porque las muestras tienen que ser aleatorias. En consecuencia, si las muestras son aleatorias es porque hay asignación aleatoria de los elementos a cada grupo. De esta forma se obtuvo la siguiente información referida a la variable puntaje de evaluación docente alcanzado. Entonces, los docentes fueron asignados aleatoriamente para trabajar con el material 1, con el material 2 y con el material 3. Los puntajes que alcanzaron los docentes en la evaluación sobre el material utilizado fueron los que se tienen aquí en esta tabla. Observamos que los tamaños de las muestras no son iguales para cada uno de los grupos, y con esos puntajes tenemos para el grupo del material 1, al que fueron asignados 7 docentes aleatoriamente, el puntaje promedio fue 82,14, con una variabilidad de 63,81 en términos de varianza. Puntajes al cuadrado. Luego, para la muestra de 9 elementos, tenemos un puntaje promedio de 68,44 y una variabilidad de 50,78 puntos al cuadrado. Y para el material 3, 71,75 el puntaje promedio, con una variabilidad más alta de 104,79 puntos al cuadrado. ¿Cuál es la idea? Observamos que el promedio de la variabilidad entre los grupos es diferente. Ya observamos acá que hay diferencia. Y también las varianzas son bastante complicadas, bastante diferentes. O sea, la homogeneidad de las varianzas no va a ser tan fácil de comprobar. Bueno, vamos al análisis de la varianza, entonces. Decimos, calculamos la media entre los grupos. Para calcular la media entre los grupos necesitamos la media general. Entonces se saca la media general y se calcula la media entre los grupos. Esto está resuelto con la computadora, con un análisis de la varianza, ya sea de Infostat o de cualquier software, hasta el Excel tiene el análisis de la varianza, y obtenemos las tablas de análisis de la varianza que en general tienen todas la misma estructura. Tienen la fuente u origen de variación, la suma de cuadrados, los grados de libertad, los promedios de los cuadrados o los cuadrados medios, el valor F, que se urge del cociente de los cuadrados medios, la probabilidad asociada al valor F, que sería el valor P, y el valor crítico se lo agregamos nosotros en esta tabla. Generalmente no traen el valor crítico porque con el valor P se toma la decisión.
Entonces, ¿cómo se resuelven los cuadrados medios y las sumas de cuadrados? Está en los videos que graban los ayudantes para la materia. O sea que cuando vean el video de análisis de la varianza, allí se le va a explicar cómo calcular las sumas de cuadrados que intervienen en el análisis de la varianza. De todas maneras, es importante que sepan de qué se trata, pero en realidad no van a trabajar con el cálculo de las sumas de cuadrados. Generalmente van a trabajar con las salidas de computación. Otro aspecto a tener en cuenta es la relación que hay entre las sumas de cuadrados. La suma de cuadrados total se compone de la suma de cuadrados entre los grupos más la suma de cuadrados dentro. Cuando ustedes tienen alguno de estos datos, pueden resolver por diferencia los demás datos. En consecuencia, entonces, la composición de la tabla en cuanto a su estructura es importante porque les permite resolver el problema de completar la tabla para tener alguna conclusión sobre el tema o el problema que se presente. Acá el tema de los grados de libertad es el siguiente. Dijimos, la cantidad de submuestras, la cantidad de subpoblaciones, menos 1, son los grados de libertad entre los grupos. O sea, yo acá tengo 3 grupos, quiere decir que K es igual a 3, por lo tanto, K menos 1 va a ser 2. Y los otros grados de libertad, que son N menos K, N, en este caso, son un total de 24 observaciones. 24 observaciones en general tengo acá. 9, 8 y 7. 24 observaciones. Bueno, fijémonos, las 24 observaciones menos 3, que es K son la cantidad de subpoblaciones 3, me da 21. Entonces, los grados de libertad que corresponden a la variabilidad dentro de los grupos, la del error, la de los residuos, es 21. Si yo tengo ya los grados de libertad y tengo las sumas de cuadrado, haciendo el cociente de la suma de cuadrado con los grados de libertad, obtenemos los cuadrados medios, promedio de los cuadrados, o cuadrados medios. Esos cuadrados medios son varianzas, porque son sumas de cuadrado dividido grado de libertad. Entonces, la varianza entre los grupos, la varianza dentro de los grupos, el cociente de las varianzas. Fíjense, la varianza entre los grupos es mayor que la varianza dentro de los grupos. Ahora, ¿cuánto mayor es? Es 5,36 veces mayor. Esto implica que si el valor P es 0,01, estaríamos en presencia de una situación en la cual estaríamos a un alfa de 0,05 rechazando la hipótesis nula. Bueno, esta probabilidad puede ser el alfa, 0,01, ya lo vamos a ver bien acá en la resolución de la prueba. Bien, con el tema de la prueba F, el F observado me da 5,36 y el F crítico me da 3,47. Si el F observado es 5,36, es mayor a 3,47 el F crítico. Y si la prueba es lateral derecha, estaríamos rechazando la hipótesis nula de que las medias son iguales. ¿Qué significa eso? Significa que ninguno de los materiales, que alguno de los materiales tuvo efecto significativo sobre los puntajes. Hay alguno de los materiales que tuvo un efecto importante provocando un promedio diferente. No sabemos cuál, con la prueba F no sabemos cuál, hay que hacer las comparaciones múltiples. Fijémonos en el análisis de la varianza, a pesar de que vimos de que las varianzas eran bastante diferentes, no alcanzó para decir que son distintas. O sea, en la prueba del EVEN para la igualdad de las varianzas o homogeneidad de las varianzas, nos da un valor P de 0,75, lo cual implica que las varianzas son consideradas iguales. Por lo tanto, se puede aplicar el método porque uno de los supuestos se está cumpliendo. Cuando nosotros observamos las hipótesis, la prueba en sí misma, todas las medias son iguales o el efecto del tratamiento es 0, existe alguna media distinta o el efecto del tratamiento es distinto de 0. Cuando nosotros vamos a, existe algún alfa J distinto de 0, existe alguna media distinta de la media general. Esa sería la hipótesis alternativa. Existe alguno. Existe alguno.
No que todos son distintos, ni que los alfas son todos distintos. Existe por lo menos una opción diferente. Entonces, la prueba es unilateral derecha, el F crítico 3,47, el F observado 5,36. Dijimos que rechazábamos porque pertenece a la región de rechazo, es mayor al 3,47. El valor P asociado al 5,36 es 0,013 en una distribución F que tiene 2 grados de libertad en el numerador y 21 grados de libertad en el denominador. Eso hay que buscarlo con el Infostat o con el aplicativo. Por lo tanto, entonces, si el alfa es 0,05, ¿qué va a pasar? 0,013 es inferior a 0,05 y se rechaza la hipótesis nula. Tengamos cuidado con esto, porque si el alfa fuere 0,01, no estaríamos en condiciones de rechazar. Hay que tener en cuenta que no es una prueba fuerte, que si el alfa fuere 0,01, la decisión cambiaría totalmente. No podríamos rechazar la nula. Bueno, nosotros al tomar un alfa de 0,05 hemos rechazado la hipótesis nula y hemos llegado a la conclusión de que existe algún promedio diferente. Por lo tanto, entonces, ¿cómo sabemos cuál es el promedio de diferencia? Las comparaciones múltiples nos conducen a comparar las medias de A2 mediante determinadas pruebas específicas al efecto, las pruebas de Tukey, las pruebas de alta diferencia significativa o las pruebas de Tukey, y comparamos las pruebas en cada una de ellas, nos fijamos en el valor P. Los valores P se comparan con un alfa de 0,05, entonces si tenemos un valor P, por ejemplo en este caso de 0,78, acá estaría diciendo que entre la media 2 y la 3, o sea, entre la submuestra 2 y la submuestra 3, hay diferencia significativa. Entonces, si tenemos diferencia significativa entre la 2 y la 3, observamos qué pasa entre la 1 y la 3, que tenemos 0,069, es superior a 5, entonces la 1 y la 3, la 2 y la 3 tienen diferencia significativa, por lo tanto podemos concluir que la 1 y la 2 son iguales, pero la 3 presenta efectos significativos del valor que se investiga, del factor que se investiga. Vuelvo a repetir. En las comparaciones múltiples lo que nos fijamos es que hemos comparado la media 1 con la 2. Tenemos un valor del estadístico para el caso de la diferencia media, que surge de la aplicación de un estadístico especial de Tukey, y acá analizamos, dejemos el error típico, pero analicemos el valor P. El valor P es 0,12. Si yo le aplico un alfa de 0,05, acá estoy rechazando la hipótesis de igualdad. O sea que, perdón, acá entre la 1 y la 2 estaría rechazando a un alfa de 0,05 la igualdad. Por lo tanto, son distintas la 1 y la 2. Perdón, vamos a analizarlo de nuevo. Y si tengo 0,069, no rechazo. Por lo tanto, la 1 y la 3 son iguales. Volvamos a la otra. Entre la 2 y la 1 voy a volver a rechazar. Entre la 2 y la 3 no rechazo. Por lo tanto, son iguales la 2 y la 3. Bien. ¿Son iguales la 1 y la 2? No, presenta diferencias significativas. Bien, la 1 con la 3 son iguales, la 2 con la 3 son iguales, pero la 1 con la 2 son distintas. Por lo tanto, la que presenta diferencia significativa es la 2. Bien, vamos al gráfico que está puesto en forma vertical, pero en definitiva lo que está mostrando es que la 1 tiene más alto el valor, la 2 más bajo y la 3 medio. Por lo tanto, entre la 2 y la 3 no hay diferencia y la 1 muestra diferencia significativa con las demás. Bien. Esto de las comparaciones múltiples, les sugiero que lo vean en el material de estudio, que tiene distintas formas de análisis para detectar cuál de todas las medias es significativamente distinta de las demás. Quería ahora, al margen de esto que es bastante complejo el tema en sí mismo, no es tan sencillo, pero lo que vamos a ver es la simbología que se utiliza en el material de estudio. A ver, valores de la variable. Bien.
vamos a ver entonces un poquito esto de el material de estudio. Cómo se presenta esto del material de estudio. Bien, ahora voy a buscar el material de estudio que ustedes tienen. 5. Aquí estamos. Fíjense, bueno, acá hace referencia a esto y acá hace referencia a un ejemplo. Un ejemplo muy similar, el gerente de compras observa los volúmenes de producción en unidades de 5 horas de trabajo seleccionadas en forma aleatoria para cada una de las máquinas. Los resultados obtenidos se informan en la siguiente tabla. Entonces tenemos la muestra para 5 observaciones, la máquina 1, la 2 y la 3. Y tenemos las observaciones para la máquina 1, para la máquina 2, para la máquina 3. Aquí lo que tiene este ejemplo es que todas las muestras son del mismo tamaño. La media de cada uno de los grupos en cuanto a las unidades producidas y la varianza de cada uno de los grupos. Las poblaciones analizadas son los volúmenes de producción horario con las 3 máquinas y se pretende comparar el volumen de producción promedio de cada una. La variable que define los grupos o poblaciones a comparar, la máquina, en nuestro ejemplo, se suele denominar factor, el cual presenta en este caso 3 niveles o tratamientos, la máquina 1, la 2 y la 3. Entonces es un análisis de varianza con 3 niveles del factor que se investiga. Aquí observamos el comportamiento de cada una de las muestras, aquí observamos el comportamiento de cada una de las muestras, y la variable la simboliza como Y, porque la media es Y. Entonces, planteamos la hipótesis nula de que todas las medias son iguales, y la hipótesis alternativa de que no todas las medias son iguales, o sea, existe alguna media distinta en algún grupo. El modelo estadístico lo plantea como mu más TJ más E sub IJ. Entonces, mu es la media general, más el efecto de tratamiento que lo llama TJ, que es lo que yo llamé alfa J, más el error aleatorio, que es E sub IJ. La variable de respuesta es Y en lugar de X en el material, pero es lo mismo. La variable Y se compone de una media más el efecto del tratamiento, TJ, más el E sub IJ. Para I que va de 1 a NJ, para cada una de las muestras, y para J que va de 1 a C, que son las subpoblaciones. Entonces, si TJ es el efecto del tratamiento, es la diferencia entre la media de cada grupo y la media general. Y el error es la diferencia entre cada observación de la muestra general, de todas las observaciones consideradas, y su media, la media del grupo al cual pertenece esa observación. Entonces, con este modelo tenemos la distancia entre cada observación y la media, compuesta de un efecto de tratamiento más un error aleatorio. Reemplazando, llegamos a la suma de cuadrados. Los supuestos son que el error tenga distribución normal y que cada observación tenga distribución normal al tener el error de distribución normal, y las varianzas sean homogéneas. El error experimental mide todos los efectos no controlados que no están relacionados con el factor, y el factor es el que influye sobre la variable de respuesta, que es el efecto que estamos controlando. Por eso hay un solo factor que se investiga, y el factor es fijo. Para contrastar la hipótesis nula, utilizamos el estadístico cuadrado medio entre sobre cuadrado medio dentro. ¿Cómo se determina el cuadrado medio entre? Como la suma de cuadrados entre los grupos, suma de cuadrados entre los grupos, dividido los grados de libertad, que son la cantidad de observaciones, perdón, la cantidad de grupos menos 1. Y el cuadrado medio dentro, que se obtiene como la suma de cuadrados dentro de cada grupo, dividido los grados de libertad dentro de cada grupo, que son la cantidad de observaciones menos la cantidad de muestras. Cantidad de subpoblaciones menos 1, cantidad de observaciones totales menos la cantidad de subpoblaciones. Entonces, llegamos a que tenemos los cuadrados medios entre, los cuadrados medios dentro, y el cociente de los dos implica el F. La prueba de hipótesis sería
todas las medias son iguales, existe alguna media distinta o no todas las medias son iguales. El estadístico de prueba es el cociente de varianzas. El cociente, la prueba es lateral derecha porque lo que tratamos de demostrar es que la variabilidad entre es significativamente mayor que la variabilidad dentro de los grupos. En consecuencia, entonces, tenemos que rechazar la hipótesis nula si el cuadrado medio entre es significativamente mayor que dentro. O sea que el valor del F observado supera al punto crítico. Si F observado es mayor al punto crítico 3,885, se rechaza la nula. Si es menor o igual, la nula no se rechaza. Y existe alguna media distinta. Si es menor o igual, la nula no se rechaza y todas las medias son iguales. Si es mayor el F observado al F crítico, se rechaza la hipótesis nula y existe alguna media distinta. Al no rechazar, se considera que todas son iguales. No hay efectos del tratamiento. El valor del estadístico de prueba F lo obtenemos como 12,9, el cociente de los dos cuadrados medios, y 12,9 es superior a 3,88, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula a un alfa de 0,05, concluyendo que no todas las medias poblacionales son iguales. Es decir, que al menos una máquina tiene un volumen de producción medio diferente al resto. Bueno, aquí les da la salida de computación con el valor P, esta salida desde el Infostat, el valor P que da 0,0010, o sea que prácticamente es 0, lo cual una probabilidad o un valor P de ese valor es inferior a un alfa de 0,05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula. Y aquí dice que para las comparaciones múltiples le recomienda la lectura del material de estudio punto 2.4 unidad 5 y la evaluación de los supuestos de la ANAVA, recomienda la lectura en el punto 2.3 unidad 5. Esto sería lo que se da, de lo que se va a desarrollar de análisis de la varianza. En realidad, ¿por qué dice la sugerencia de estudio de estos temas? Porque vamos a trabajar con las pruebas de análisis de la varianza desde la perspectiva de lo que significa, de lo que es, cómo se realiza, y solamente en el caso del análisis de la varianza un factor, lo cual no vamos a incorporar en el análisis de las evaluaciones, digamos, las comparaciones múltiples y los supuestos del análisis de la varianza. Sí deben tener conocimiento teórico de los supuestos del análisis de la varianza. ¿Cuáles son básicamente los supuestos del análisis de la varianza que se deben cumplir? Bueno, salvado el tema de la simbología, que es la variable se llama Y, el efecto del tratamiento se simboliza como T. Lo demás creo que coincidimos en general en todo. Y los grados de libertad, en vez de ser n-k, son n-c, donde c es la cantidad de subpoblaciones, yo le llamé k a la cantidad de subpoblaciones, y lo demás es exactamente lo mismo. La prueba es siempre lateral derecha, y el análisis tiene siempre el mismo sentido. Bien, de modo que si nosotros trabajamos con el análisis de la varianza en este enfoque que le venimos dando, hay otro aspecto que quería comentarles, que es cómo van a trabajar en definitiva, porque ustedes pueden tener determinado tipo de ejercicios, pero de acuerdo hacia dónde vamos, los ejercicios apuntan un poquito a esto que les voy a mostrar. Esto está en el aula virtual, todo lo que hacemos está en el aula virtual. Entonces, fíjense. Fíjense acá este ejercicio, acá tenemos, le vamos a dar un poquito más, tiene una empresa bancaria, ha contratado un equipo de especialistas en investigación de mercados para que le asesoren en el tipo de campaña más recomendable para la venta de un producto. Entonces la empresa propone 3 campañas.
y para su aplicación y prueba ha aplicado cada una de ellas a 4 sucursales bancarias seleccionadas aleatoriamente y ha registrado la cantidad de ventas realizadas luego de un tiempo transcurrido. Entonces tenemos la muestra de tamaño 4 en cada una de las sucursales y la campaña se la simboliza como C1, C2, C3. Estos son los datos. La pregunta es indicar las variables que intervienen y su función, realizar una prueba que permita indicar si alguna de las campañas publicitarias propuestas tiene efectos significativos sobre las ventas. Explicar qué efecto provoca, si lo hubiere, sobre las ventas la campaña significativamente diferente e indicar qué supuesto debe cumplirse. Bueno, esto es a nivel teórico y veamos cómo lo analizaríamos. Acá tenemos una salida de Excel o puede ser una salida de Infostat. La salida de Excel nos muestra la variable de respuesta. ¿Cuál es la variable de respuesta en este caso? Las ventas. Las ventas realizadas bajo cada una de las campañas. Tenemos la campaña 1, la campaña 2, la campaña 3, que son los niveles del factor que se investigan. Entonces, en respuesta a la primera pregunta es, la variable de respuesta son las ventas que se logran en cada uno de los niveles del factor, que son las campañas publicitarias que se han aplicado. Entonces tenemos la campaña 1, la campaña 2, la campaña 3, y tenemos que son los niveles del factor fijo que se investiga, y las ventas son las ventas que se provocan en cada una de las 4 sucursales seleccionadas aleatoriamente para la aplicación de la campaña. Se seleccionan 4 sucursales aleatoriamente y se le aplica una campaña publicitaria. Esa campaña publicitaria genera la posibilidad de realizar determinadas ventas de productos. Las ventas de productos es la variable de respuesta. Bueno, si seguimos con el análisis, la tabla de análisis de la varianza está dada con la variabilidad entre, la variabilidad dentro, la variabilidad total y los grados de libertad. Como tenemos 3 submuestras, 3 submuestras menos 1, nos quedan 2 grados de libertad, y la cantidad de 4 por 3, 12, menos 3, 9. Y 12 menos 1, 11. Entonces, cuando hacemos el cociente tenemos los cuadrados medios y observamos que el cuadrado medio de entre es mayor que el dentro, pero decimos es significativamente mayor, y bueno, eso lo conduce a decidir la prueba F. La prueba F nos da un F observado de 11,09, un F crítico de 4,26, con lo cual estaríamos rechazando la hipótesis nula. Entonces, la prueba diría que todas las medias son iguales, que la media del grupo 1, la del grupo 2, la del grupo 3 es igual a la media general en la hipótesis nula, y la alternativa diría que existe alguna de las medias que es significativamente distinta de las demás, de la media general. En consecuencia, entonces, si utilizamos Excel, aquí tienen la forma de llegar con Excel al análisis del factor, y si utilizan Infostat, pueden trabajar directamente con Infostat, ¿ven? Toman los valores que corresponden a cada una de las campañas, toman los valores de la variable para la campaña 1, para la campaña 2 y para la campaña 3. O sea que van a tener una única variable ventas y la campaña, que son las categorías, que le vamos a poner 1, 2 y 3. Entonces, cuando vamos a correr en Infostat, nos va a pedir que coloquemos la variable y las categorías del factor. Entonces, vamos a poner primero la variable y luego las categorías del factor que se investiga. Y pedimos automáticamente que haga el análisis de la varianza y nos va a dar una salida con este tipo de análisis. Fíjense cómo sería la salida. Tenemos la variable, la cantidad de observaciones, el R cuadrado ajustado, y se ve, bueno, no sé, no me acuerdo qué se ve, pero tenemos el R cuadrado, no es necesario para los fines del análisis de la varianza que vamos a hacer ahora. Tenemos el modelo y campaña, es lo mismo. Estas dos filas están indicando cómo sería el modelo en general o cómo sería la variable de respuesta, el efecto del tratamiento, la variabilidad entre los grupos. Entonces, la variabilidad entre los grupos nos da 0,0037 como valor P, nos da 11,09 el cociente de las varianzas, y la variabilidad del error estaría determinada como 228,94. Entonces, el valor P asociado al cociente de las varianzas es 0,0037. Y
a un alfa de 0,01, 0,05, estaríamos rechazando la hipótesis nula. Cualquiera sea el alfa acá, rechazaríamos la hipótesis nula. El Infostat les da los test de Fisher para las comparaciones múltiples, y en estos test de Fisher les indica con una letra A o una letra B cuál es la que presenta diferencia significativa. La letra A es la que tiene diferencia con relación a la B, que las B son iguales. Entonces quiere decir que la campaña 2 es la que tiene efecto significativo o diferencia significativa con relación a lo demás. Dijimos que las comparaciones múltiples no las vamos a tener en consideración a los fines de las evaluaciones, pero lo que queremos destacar es que haciendo la prueba de análisis de la varianza rechazamos la hipótesis nula de que existe alguna distinta, pero hasta ahí, hasta ese punto, no sabemos cuál. Necesitamos esto para saber cuál es efectivamente distinta. Bien, eso sería con Infostat, y esto sería con Excel, y en definitiva el análisis implica todo esto. Puede ocurrir que tengan una tabla con algún elemento faltante, con lo cual ustedes, si tienen un elemento faltante, tienen que aplicar todos los conocimientos para llegar al F. Por ejemplo, podrían no tener la suma de cuadrados entre, podrían no tener los grados de libertad, entonces ustedes colocan la suma de cuadrados entre que faltan por diferencia, colocan los grados de libertad por el concepto de grado de libertad, hacen el cociente de los cuadrados medios y obtienen el F observado. Puede ocurrir que no tengan el F observado, o que tengan solo el valor P, o bien que tengan el F crítico y no el F observado, pero ustedes tienen que aplicar esas relaciones que hay entre las sumas de cuadrados y llegar a la definición del estadístico F, que es el cociente de las varianzas, para completar la prueba de análisis de la varianza. Esa sería más o menos la metodología de trabajo con que nos vamos a manejar en este tema. Bien, vamos a ver un poquito, ustedes van a tener que revisar esto, revisen este material, revisen el material que tienen con teórico desarrollado, y en función de eso, fíjense las dudas que tengan. Vamos a volver sobre estos temas cuando estemos ya prácticamente en el repaso del parcial. De todas maneras, mañana los chicos le van a desarrollar el análisis de la varianza con el mismo esquema con el que estamos trabajando, y quizás le den las comparaciones múltiples como para que ustedes observen un poquito eso. No va a ser el tema más importante en las evaluaciones, pero simplemente que sepan que el análisis de la varianza nos conduce a rechazar una hipótesis nula cuando se puede rechazar, indicando que existe alguna media distinta, pero no nos dice cuál. Hay que seguir trabajando para detectar cuál de esas medias es distinta. Y los supuestos del modelo de análisis de la varianza, que es la distribución normal del término de error, la esperanza cero del término de error, las varianzas homogéneas, esos supuestos son teóricos. Hay forma de comprobarlos a nivel práctico, pero en virtud de la falta de tiempo que tenemos este año, y en virtud de que tenemos que estar tan limitados con las posibilidades de explicar y de desarrollar demasiados temas, eso no lo vamos a tener en cuenta, la aplicación práctica de los supuestos, pero sí la existencia de los supuestos, o sea, el concepto teórico de los supuestos del modelo.